Vamos a ver un tema muy nuevo que es sobre la célula. Si vamos a comprender un poquito qué es la célula, los tipos de célula, todo lo referente a este aspecto. Bueno, primero recordar lo siguiente, o en este caso analizar todo. Recordemos que la biología estudia la vida y sabemos que la célula es la unidad más pequeña que representa la vida y por eso es el contexto de este gráfico. Por ejemplo, el espermatozoide es una célula de carácter sexual masculino y el óvulo, que en este caso es una célula de carácter sexual femenino. Entonces, como la biología estudia la vida, en esta noche vamos a estudiar un poco referente a esa estructura pequeña, pero a la vez con muchas características llamadas célula. Muy bien. Para nosotros, por ejemplo, estudiar la célula, la historia comienza, por ejemplo, con el descubrimiento de la misma. El científico que descubrió la célula se llama Robert Cook, donde observó, por ejemplo, en las laminillas de corcho, o dicho de otra manera, sí creo que nosotros sí conocemos el corcho, fracturó un poquito de esa laminilla de corcho y pudo ver unas celdas o espacios a los que después los denominó células. Por lo tanto, el descubrimiento de la célula comienza con Robert Hooke en la laminilla de corcho, ¿sí? Y consecuentemente, después de descubrir lo que era una célula, pues se descubrieron algunas estructuras de más, como por ejemplo los protozoos y los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son ejemplos, en este caso, de células, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar con lo siguiente. A ver, entonces hemos dicho que la célula viene a ser la parte más pequeña o la parte microscópica que tiene vida. La biología para estudiar la célula plantea un tema que se llama teoría celular, donde la teoría celular es una serie de principios que nos ayuda a entender o a estudiar lo referente a la célula. Y tenemos cuatro principios. El primer principio o postulado de la teoría celular nos dice que todo ser vivo está formado por una o más células. Lo que caracteriza a un ser vivo es estar formado por células. Por lo tanto, al estar formado por células, tiene vida. Un organismo que está formado por una célula se llama organismo unicelular. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias vienen a ser el mejor ejemplo de organismos unicelulares porque son una sola célula. ¿Ya? Y aquí nos dice por más células. Los organismos que están formados por muchas células o por más células se llaman pluricelulares o multicelulares. Un ejemplo somos nosotros, las plantas y los animales, incluidos nosotros dentro de los animales, somos organismos pluricelulares porque nuestras células están formadas por la acumulación de diferentes células. ¿Sí? Segundo principio. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es la unidad anatómica y fisiológica. Bueno, aquí vamos un poquito a comprender estos dos términos que es la anatomía y la fisiología. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura, ¿ya? Y la fisiología, en cambio, es la ciencia o parte de la biología que estudia, en cambio, cómo funciona esa estructura. Por lo tanto, el segundo principio que nos hace entender que la célula es una estructura, pero que estas estructuras están cumpliendo o que cumplen funciones, ¿sí? Entonces, para recordar los dos primeros principios, el primer principio, que todo ser vivo está formado por células. Segundo principio, que la célula es una estructura o es anatomía y además de ser una estructura, cumple funciones con la palabra fisiológica, ¿sí? Tercer punto, toda célula procede de otra célula preexistente. Nos hace referencia que, por ejemplo, la célula se puede dividir, ¿ya? Y la división de la célula consiste en dos procesos. Un proceso llamado mitosis y otro proceso llamado meiosis, ¿sí? O para hacerlo rápidamente, entenderlo fácilmente, estamos diciendo con el tercer principio que la célula se puede dividir, ¿sí? Tercer principio. Y el último principio, que el material hereditario pasa de célula madre a las hijas. Dicho de otra manera, todo el material genético o ADN que normalmente es transmitido en la fecundación, en la unión del espermatozoide con el óvulo,
estos genes, que serán en este caso heredados a las futuras generaciones, se encuentran en las células. Entonces, esos son los 4 principios que nos ayudará mucho a entender el estudio de la célula. El primero, todo ser vivo formado por células. Segundo, la célula es una estructura y también cumple una función. El tercero, que la célula se puede dividir o que procede de otra. Y el cuarto, el material genético o el ADN se encuentra en la célula, sabiendo que el material hereditario es aquella sustancia o aquella estructura que se hereda de padres a hijos o de descendencia en descendencia. ¿Ya? Muy bien. No sé si Evelyn, hasta aquí existe alguna inquietud o alguna pregunta, Evelyn, o tal vez algo no quedó claro. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces, Evelyn. Vamos a ver la estructura general de una célula. La célula, cualquier célula, por ejemplo, una neurona, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, se compone de 3 estructuras. La membrana plasmática, que es la parte más externa, el citoplasma, que es la parte medial, ¿ya? Y el ADN, y es aquí donde se encuentra el material genético que será heredado de padres a hijos, ¿sí? Estas 3 estructuras son las estructuras principales que tiene la célula, la membrana plasmática, el citoplasma y el ADN, ¿ya? Y los organelos subcelulares, que son estas estructuras de aquí, estos son los organelos, aquí, estos de aquí, ¿sí? Las que se encuentran, en este caso, en medio del citoplasma. Muy bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Como estamos hablando de célula, todos los seres vivos tienen 2 tipos de célula. Una célula procariota y una célula eucariota. Vamos a caracterizar la célula procariota. Las características más importantes de la célula procariota es lo siguiente. Primero, usted puede ver que aquí el ADN, aquí clarito está, nos dice en este gráfico, se encuentra libre en la región medial que se llama citoplasma, ¿sí? Esa es la principal característica que tiene una célula procariota, que su ADN o su material genético se encuentra en la mitad o en el citoplasma, de manera libre. La segunda característica es que solamente posee unas estructuras llamadas ribosomas, estos de aquí, que estoy seleccionando con un color negro. Los ribosomas en las células procariotas cumplen con la función de sintetizar proteínas. Y la tercera es el tipo de célula que presentan las bacterias. Esta célula procariota es similar a las bacterias, o dicho de otra manera, todas las bacterias solamente tienen lo que se llama célula procariota, ¿sí? Entonces, si yo en el examen, por ejemplo, digo las bacterias qué tipo de células son, procariota o eucariota, la respuesta sería procariota, ya que solamente tienen este tipo de célula. Muy bien. Vamos en cambio a la célula eucariota. Esta célula en cambio presentan nosotros como animales y las plantas. Las características son las siguientes. Nosotros analizábamos que en la procariota el ADN se encuentra libre, pero aquí en la eucariota el ADN se encuentra dentro de una estructura que se llama núcleo celular. Aquí se va a encontrar el ADN en esta estructura que se llama núcleo celular. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la procariota? Que en la eucariota el ADN se encuentra cubierto por una estructura que se llama núcleo, pero en la procariota el ADN, como lo vemos en este gráfico, se encuentra libre en el citoplasma, ¿ya? Otra característica de la eucariota, posee muchos organelos. Mire, todo esto de aquí son organelos o estructuras que en instantes vamos a analizar y que cumplen funciones importantes. A diferencia que la procariota, que solamente tenía lo que son los ribosomas, ¿sí? Y la característica tal vez macro o una característica mayor es que esta célula eucariota solamente se encuentra en el resto de organismos de seres vivos. Por ejemplo, animales y principalmente los seres humanos que forman parte de los mismos y como las plantas, ¿sí? Muy bien.
¿Alguna pregunta, Evelyn? No sé si usted tenga alguna inquietud hasta el momento. Evelyn, no sé si me puede escuchar. No sé si se me escucha, Evelyn. Bueno, y vamos a continuar en este caso con los tipos de célula eucariota. Ya, cuando hablamos, por ejemplo, de tipos de célula eucariota, tenemos de dos tipos. Una célula eucariótica animal y una célula eucariótica vegetal. ¿Sí? Esas son un ejemplo, en este caso, para poder diferenciar lo que es una célula eucariota animal y una célula eucariótica vegetal. Vamos primero con la animal, que es la más compleja y en este caso, por ejemplo, la que más se puede decir, no dando problemas, sino que la que más evolución presenta. ¿Ya? Primero con lo siguiente, nosotros podemos ver que en estas dos células, ¿sí? La célula eucariótica, por ejemplo, vegetal, ¿sí? Presenta una estructura externa que se llama pared celular, ¿ya? Mientras que la célula eucariota animal no tiene esta estructura que se llama pared celular. Esa es la primera característica que nosotros tenemos que tomar en consideración, que la animal tiene en este caso una membrana y la vegetal primeramente tiene una pared celular, ¿ya? La segunda característica que diferencia a los dos es que la célula eucariótica vegetal presenta cloroplastos, es decir, de estas estructuras que nosotros podemos ver aquí, miren, esta y esta, mientras que en la célula animal no tienen esas estructuras de color verde que se llaman cloroplastos. ¿Cuál es la función más importante de los cloroplastos? La fotosíntesis. Por lo tanto, los cloroplastos vienen a ser los organelos o las estructuras responsables de la fotosíntesis, ¿sí? Y otra característica que es muy diferente entre las dos es que, por ejemplo, la célula eucariótica vegetal tiene unas estructuras que se llaman centriolos, ¿ya? Cuya función principal es la división celular. En la vegetal no hay esa estructura, pero el animal sí tiene esta estructura que se llama centriolos, cuya función es la división celular, ¿sí? Entonces, dos puntos muy importantes. La vegetal tiene pared celular, tiene cloroplastos para la fotosíntesis y carece de esas estructuras que se llaman centriolos. Mientras que la célula eucariota animal no tiene pared, no tiene, por ejemplo, cloroplastos para la fotosíntesis, pero sí tiene unas estructuras llamadas centriolos que le ayudan para la división celular. ¿Sí? Muy bien. Entonces recordemos, bueno, lo que era lo más importante de una célula eucariota, que era que, por ejemplo, que tiene su ADN en un citoplasma. Entonces el animal, aquí está el núcleo, se encuentra su ADN, y la vegetal, aquí se encuentra su núcleo donde también se encuentra el ADN. Muy bien. Y por último, vamos en este caso a analizar las funciones de cada estructura. Función de esto y función de esto. ¿Sí? Todas las células, por ejemplo, las células de nuestra piel que se llaman epiteliales, las células musculares, que son las células de los músculos, las células de revestimiento que forman el tejido conectivo epitelial, están formados por estas mismas células con unas funciones muy importantes. Por ejemplo, tenemos primeramente el núcleo. Sí, sabemos que si tiene núcleo es una célula eucariota, por lo tanto, lo más importante que es el núcleo es que tiene, por ejemplo, las instrucciones para el funcionamiento celular y contiene el ADN. Dicho de otra manera, a ejemplo de metáfora, nosotros sabemos que un CPU, por ejemplo, es lo más importante para el funcionamiento de un computador. A nivel de la célula tiene el mismo sentido, pues es el núcleo quien comanda todas las diferentes funciones y el desarrollo normal y funcionamiento normal de la célula.
¿sí? Entonces, la primera característica es que el núcleo interviene en el funcionamiento celular y su ADN. Tenemos otra característica que se llama las mitocondrias, que son esas estructuras de aquí, cuya función más importante es la respiración celular y la generación de energía. Cuando nosotros, por ejemplo, nos alimentamos y consumimos principalmente carbohidratos, estos carbohidratos son procesados en estas estructuras llamadas mitocondrias, cuya función es la obtención de energía. Eso es lo principal, ¿sí? Lo más importante. Tenemos otra estructura que se llama retículo, que, bueno, viene a ser, por ejemplo, toda esta estructura que está muy cercano al núcleo celular, cuya función principal es la síntesis de lípidos y de proteínas. No solamente, por ejemplo, nosotros consumimos proteínas a partir de las carnes, nuestra célula también necesita, en este caso, sintetizar proteínas para las demás funciones que existan, ¿sí? Normalmente una proteína es utilizada para la fabricación de enzimas, para la fabricación de hormonas. Por lo tanto, a nivel celular, se sintetizan aquí lo que son lípidos y proteínas. Tenemos el aparato de Golgi, que es esta red de aquí, o esta estructura cuya función importante es en este caso la absorción o almacenar las sustancias. ¿Ya? Entonces, esta estructura llamada aparato de Golgi cumple la función de almacenar. Es como un centro de distribución. Nosotros sabemos que un centro de distribución, por ejemplo, recepta, almacena, las cuida, las empaca y las envía. Algo similar también tiene referencia con el aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en el retículo se forman lo que son lípidos y proteínas, aquí en el aparato de Golgi las va a almacenar internamente. ¿Sí? Muy bien. Continuando con lo siguiente, también tenemos las vacuolas, cuya función es almacenar sustancias de reserva o desecho. Aquí hay una diferencia muy importante. Por ejemplo, las plantas, nosotros vemos el ejemplo de los cactus que en medio de un desierto se mantienen hidratadas. ¿Por qué sucede eso? Porque, por ejemplo, sus células y principalmente esta estructura llamada vacuola son de mayor tamaño y eso hace que, por ejemplo, tenga más posibilidad y más, se puede decir, espacio para almacenar agua. Y esa es la razón de por qué hay plantas que tal vez en un clima muy cálido se presentan hidratadas, ¿sí? Tenemos esta estructura llamada lisosoma, cuya función es la digestión celular. Se parece mucho a los glóbulos blancos. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando ingresa un virus o una bacteria al organismo, los glóbulos blancos actúan en defensa. Algo similar parece en la célula. Cuando ingresan, por ejemplo, estructuras ajenas al funcionamiento de la célula, estos lisosomas actúan digeriéndolas o actúan, por ejemplo, eliminándolas. Por eso tienen mucha relación los lisosomas con los glóbulos blancos. ¿Ya? Tenemos también los ribosomas, cuya función es la síntesis de proteínas. Tanto el retículo como el ribosoma, la función común de ellos es la síntesis de proteínas. ¿Ya? Tenemos también los centriolos, cuya función es, en este caso, intervenir en la división celular y en el movimiento de la célula. ¿Sí? Entonces, estos son los famosos organelos, o también llamados orgánulos, que cumplen funciones vitales en el citoplasma de la célula. ¿Ya? Mitocondrias, síntesis de energía. Núcleo, procesamiento o funcionamiento celular y contiene el ADN. El retículo, en este caso, fabricación de lípidos y proteínas. El aparato de Golgi como un centro de almacenamiento. Las vacuolas, almacenamiento de sustancias y de agua. Los lisosomas, que actúan como digestión celular. Los ribosomas, síntesis de proteínas. Y los centriolos que intervienen en la división celular. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, Evelyn. No sé si existe alguna inquietud. Tal vez esté, Evelyn. No, no, licenciado, sí está bien. Muy bien. Eso es todo, Evelyn, por el día de hoy. La clase del día de hoy. Y consecuentemente, esta es la actividad que usted tiene que realizar. A ver, espéreme un ratito.
o no me sale muy completo, pero espero que se entienda. ¿Ya? Tiene que poner simplemente estos enunciados si se considera verdadero o falso, ¿sí? Por ejemplo, ese de aquí, todas las células tienen núcleos, sabemos que no, entonces sería falso. Y tiene que en este caso relacionar las dos columnas. La mitocondria con su función, yo le ayudo, por ejemplo, produce energía para las células, sabemos que se llama mitocondria. Entonces vamos a unir el organelo con sus respectivas funciones, ¿ya? Y usted va a dibujar una célula procariota y eucariota indicando sus partes. Es decir, que tiene que dibujar esta estructura de aquí. Esto de aquí. Tiene que dibujar la célula procariota y colocar sus respectivas partes y también la eucariota. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, Evelyn? Esa es la tarea que tenemos que realizar. Ay, no, licenciado, yo ya hice el deber y más noche lo iba a enviar, pero Ya, yo dibujé solo otra cédula, no es la que se me indicó. ya, no hay problema, no hay problema, Evelyn. No hay problema. Eso, Evelyn. Bueno, no sé si tenga alguna otra inquietud, Evelyn, para finalizar la clase. No, no, Bueno, Evelyn, que te vaya muy bien entonces. Cuídate. Que te vaya bien. igualmente. Hasta Cuídate. Que luego. te vaya bien.